A ver, ¿qué diferencia hay entre un sabio y un filósofo? Ojo, que parece una pregunta sencilla, pero en la respuesta está nada más y nada menos que el origen de todo el pensamiento occidental. Para meternos a fondo en este tema, vamos a tomar como guía una obra buenísima, La breve historia de la filosofía del filósofo chileno Humberto Giannini. Así que esa es la pregunta clave que nos va a acompañar. ¿Cuál es la diferencia de verdad, la fundamental, entre esa figura tan antigua del sabio y ese personaje nuevo que de repente aparece en Grecia, el filósofo? Y que quede claro, no es solo un cambio de etiqueta, ¿eh? Es una vuelta de tuerca total, una transformación radical en la forma de entender qué es el conocimiento, qué es la realidad y, bueno, cuál es nuestro papel en todo este tinglado cósmico. Vale. Para pillar la magnitud de esta revolución, primero hay que entender cómo eran las cosas antes. Así que vamos a empezar por la figura del sabio. ¿Quién era exactamente? La clave de todo esto, el meollo de la cuestión, está en de dónde viene el conocimiento. En el mundo antiguo, el sabio no era el típico empollón que se pasaba el día hincando codos. No, no. Era alguien que sobre todo sabía escuchar. Su sabiduría no era algo que se ganaba con esfuerzo, no era una medalla personal, era más bien un don, un regalo, una revelación que venía directamente de los dioses. Giannini lo explica súper bien, dividiéndolo en 3 puntos que son clave. Primero, el conocimiento viene de un Dios personal, de una voluntad divina que habla. Segundo, ¿cómo se accede a ese saber? Pues a través de la obediencia y de una escucha muy atenta. Y tercero, y esto es súper importante, el objetivo no era coleccionar datos como si fueran cromos. El propósito era ofrecer lo que se llama un saber de salvación, o sea, una guía práctica para saber a qué atenerse en la vida, para no ir a ciegas. Y aquí Giannini nos da una pista genial que está en la propia palabra. Fijaos, la sabiduría no tenía tanto que ver con saber en el sentido de acumular información, como con el sabor de la vida. Saber y sabor viene de la misma raíz. Era un conocimiento que nacía de la experiencia pura y dura, de ese gusto, a veces dulce, a veces amargo, de vivir una vida, bueno, pues en sintonía o por el contrario en conflicto con lo que los dioses querían. El ejemplo perfecto de esto es el rey Salomón. Se le consideraba el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Pues a pesar de todo su conocimiento, que era inmenso, sobre el mundo, la naturaleza, las personas, al final de todo se queda con un sabor de boca amarguísimo. Su conclusión es demoledora. Sin la guía de lo divino, todo el conocimiento del mundo no es más que vanidad y aflicción de espíritu. Vamos, que no sirve para nada. Pero claro, este panorama estaba a punto de saltar por los aires, porque allá por el siglo VI a.C., en el mundo griego, empieza a cocerse algo totalmente nuevo, algo que lo cambiaría todo para siempre. Y lo curioso es dónde pasa todo esto. No es en los grandes templos ni en los palacios, no. Es en las colonias griegas, lugares llenos de vida y comercio como Mileto o Éfeso. Y ahí, de repente, aparecen unos tipos de lo más raros. No son sacerdotes, no son reyes, son individuos que pasan de los negocios y se dedican simplemente a observar el cosmos. Sus vecinos, de hecho, se cachondeaban un poco de ellos y les llamaban meteorólogos, o sea, los que hablan de las cosas de allá arriba. Hay una anécdota que lo resume todo, la de Tales de Mileto. Cuentan que iba tan metido en sus pensamientos, mirando las estrellas, intentando entender el cielo, que no vio un pozo que tenía delante y ¡zas!, se cayó dentro. Esta historia, aunque sea graciosa, nos enseña algo muy importante. Estamos ante un nuevo tipo de persona, alguien dispuesto a darse un trompazo con lo terrenal con tal de intentar entender lo celestial. Y aquí es donde está el verdadero cambio, el punto de inflexión. Lo que unía a estos pensadores no era que tuvieran las mismas respuestas, para nada. Lo que tenían en común era una nueva forma de preguntar. Por primerísima vez, en lugar de ir a buscar las respuestas en los mitos o en lo que decían los ancianos, se atrevieron a preguntarle directamente al universo, a la realidad misma, como esperando que ella, por sí sola, les contara sus secretos. Bueno, pues ya tenemos a los dos protagonistas. Ahora vamos a ponerlos frente a frente, un cara a cara en toda regla, para que veamos de verdad la dimensión de esta revolución en el pensamiento. Y justo en medio de este cruce de caminos tenemos a una figura alucinante, Heráclito de Éfeso. Fijaos en la frase que suelta, porque es una bomba. Con esto está haciendo algo que era impensable para la época. Está cuestionando si el nombre del dios más importante de todos, Zeus, sirve de verdad para nombrar a lo que sea que rige la realidad. Está diciendo que hay algo, lo uno, que está por encima de los nombres de los dioses de toda la vida. El contraste, como veis, es brutal. A ver, repasemos. Para el sabio, el conocimiento le llega revelado, lo acepta con obediencia, y lo que le importa es la voluntad de un dios.
Para el filósofo, el conocimiento hay que buscarlo, es una investigación personal, se basa en dudar de todo y su foco de atención es el cosmos mismo. Es que es un giro de 180 grados, un cambio de paradigma total en la historia del pensamiento. Claro, si quitas al Dios personal que da órdenes, ¿qué pones en su lugar? Pues Heráclito saca de la manga un concepto que es una auténtica revolución. El logos. Ojo, que el logos ya no es un dios con barba que te dice lo que tienes que hacer, no. Es una razón, con mayúsculas, que está dentro de las cosas, una ley universal que lo gobierna todo desde dentro. Para que nos entendamos, es como el sistema operativo del universo, las reglas del juego, el orden inteligente que hace que todo funcione. Vale, pero pensemos un momento. ¿Qué lleva a una persona a dejar atrás la seguridad de la tradición, de los dioses, de lo que todo el mundo cree, para meterse en un camino tan raro y tan lleno de incertidumbre? La respuesta está en una emoción potentísima. Y esa emoción, según nos explica Giannini, es la admiración. Pero no pensemos en una simple curiosidad, en plan, a ver qué es esto. No, es un asombro profundo, un quedarse de piedra ante el increíble espectáculo del universo. Imaginaos, ver cómo todo nace y muere constantemente, cómo se mueven los planetas y las estrellas. Todo ese movimiento, todo ese cambio, te obliga a hacerte preguntas. Es inevitable. Esta admiración era un motor tan potente que les ponía la vida patas arriba. Les cambiaba todas las prioridades. De repente, el dinero, el poder, la fama, incluso esa comodidad de creer lo mismo que los demás, todo eso pasaba a un segundo plano. Lo único que importaba, la necesidad más urgente, era intentar entender ese espectáculo alucinante del cosmos. Y ese algo que les dejaba tan asombrados tenía un nombre, Physis. Lo traducimos como naturaleza. Pero, cuidado, no es la naturaleza como un decorado, como un paisaje bonito y ya está. Para ellos, la Physis era un principio activo, algo dinámico, vivo. La Physis es lo que hace que una semilla se convierta en árbol, lo que mueve las estrellas. Es esa fuerza que se manifiesta en todo lo que existe, pero que a la vez como que esconde sus reglas, sus leyes. Era el gran enigma, el misterio al que había que interrogar. Y ya para ir terminando, vamos a ver cuál es el legado, la herencia que nos deja este cambio tan bestia. El paso de una sabiduría que te llega de fuera, como una revelación, a una sabiduría que nace de dentro, de la búsqueda, del asombro. Es que el propio nombre que se pusieron lo dice todo. Ellos no se llamaron a sí mismos sabios, sofos, se llamaron filósofos, o sea, filosofos, amantes o amigos de la sabiduría. Y esto implica una cura de humildad tremenda. El filósofo es consciente de que no posee la sabiduría, no la tiene en el bolsillo. Lo que hace es amarla, desearla, perseguirla sin descanso. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. Este es el gran legado, el punto de inflexión definitivo. La filosofía nace justo en ese momento, en ese instante en que la pregunta que se hace un ser humano, una pregunta que brota del asombro, pasa a ser más importante que la respuesta que viene de los dioses, la que se ha recibido por tradición. Es ni más ni menos que el nacimiento de la investigación por cuenta propia. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta para nosotros, para hoy en día. Si lo que encendió la mecha de la filosofía fue esa admiración, ese asombro ante el cosmos, ¿qué es lo que a nosotros hoy nos provoca ese mismo sentimiento? ¿Qué espectáculo, ya sea científico, tecnológico o puramente humano, nos deja con la boca abierta y nos empuja a preguntar, a investigar, a querer saber más?